Hay personas que no pueden relajarse si hay un vaso fuera de lugar. Se sientan en el sofá, encienden la tele y ahí está, la ropa acumulada en la silla. No pueden ignorarla. Y no es que les encante limpiar, es que algo dentro de ellas no se lo permite. Para su mente, el desorden no es desorden, es ruido. ¿Qué está pasando ahí adentro? Seguro te pasó. Entras a la casa de alguien y todo está impecable. Nada fuera de lugar. Y te preguntas, ¿tiene más disciplina que yo? ¿Más tiempo? ¿O simplemente es así? La respuesta de la psicología es que no se trata de limpieza, se trata de cómo funciona su mente. Un sistema silencioso, pero mucho más profundo de lo que parece. En este video vas a descubrir las 4 razones reales por las que algunas personas mantienen su casa en orden sin esfuerzo aparente. Ninguna es disciplina, más un giro honesto que casi nadie cuenta. Y al final, un experimento de 7 días, por si quieres probarlo en tu propia casa. Primero, algo que tienes que saber. Tu cerebro no separa del todo tu mundo interior del exterior. El espacio donde vives le habla todo el tiempo. Cada plato sin lavar, cada cosa que después acomodo. Tu mente la registra aunque no te des cuenta, y la archiva como algo pendiente, algo sin cerrar. Y lo pendiente consume energía. Se llama carga cognitiva. Los estudios de atención lo confirman. El desorden visual compite por los recursos de tu cerebro. Te vuelve más lento, más disperso, más cansado, aunque no estés mirando el desorden directamente. Por eso hay personas que no pueden estar en un espacio caótico. No es manía, es saturación. Su mente ya no tiene dónde poner tanto estímulo. Ahora dale la vuelta. Cuando todo está en su lugar, algo cambia físicamente. La mente descansa, respira. Por eso las personas de casa ordenada no tienen solo un espacio más lindo, tienen una cabeza más clara. El orden de afuera le baja el volumen al ruido de adentro. Y aquí llegamos a la razón de fondo. Casi nada de tu vida está bajo tu control. No controlas lo que pasa afuera, ni a las otras personas, ni lo que viene mañana. Pero tu espacio, eso sí es tuyo. Cada vez que ordenas, le mandas un mensaje directo a tu mente. Aquí mando yo. La psicología lo llama locus de control interno, y las personas que lo sienten sufren menos estrés. Limpiar no es una tarea, es una señal. Segunda razón, la identidad. Las personas de casa impecable no se obligan a limpiar. En algún momento se convirtieron en alguien que no deja que las cosas se acumulen. Y cuando algo es parte de tu identidad, ya no lo piensas, simplemente ocurre, porque actuamos según quién creemos que somos. Si te repites, soy desordenado, tu conducta lo confirma. Pero si empiezas a actuar como alguien que cuida su espacio, aunque sea en cosas mínimas, tu mente empieza a cambiar el cartel. Tercero, el cuerpo lleva la cuenta. Las investigaciones encontraron que quienes describen su casa como caótica mantienen el cortisol, la hormona del estrés, más alto durante todo el día. Más fatiga, más saturación, peor descanso. El desorden no es neutro, te cobra en silencio todos los días, aunque ya no lo veas. Aunque a veces la flecha apunta al revés. Cuando alguien está mal por dentro, lo primero que se desordena es su casa. Platos que se acumulan, ropa en la silla, la cama sin hacer. El caos exterior refleja el caos interior. Pero la buena noticia es que también funciona en la otra dirección. Ordenar afuera puede empezar a ordenar adentro. Por eso mucha gente cuando está mal limpia. No porque quiera una casa linda, porque necesita calmar algo. Y tiene lógica. Limpiar es acción pura, con principio, desarrollo y final. Le da a tu mente lo que más le cuesta conseguir, cierre. Es una forma física de soltar la tensión que no puedes resolver de otra manera. Y la cuarta razón es la que lo cambia todo. No usan disciplina, usan automatización. No lo piensan, no negocian con las ganas, no esperan motivación. Lo hacen como te lavas los dientes. La investigación sobre hábitos estima que una conducta tarda unos 2 meses en volverse automática. Después deja de costar. Ese es el truco completo. No se trata de forzarte para siempre. Se trata de forzarte el tiempo justo para dejar de forzarte. Hay algo más, difícil de explicar, pero muy fácil de sentir. Entrar a un espacio limpio no es solo visual, es físico. Tu sistema nervioso lo lee como seguridad, como todo está bien. Y para las personas más sensibles al entorno, esto no es un lujo,
es equilibrio. Por eso mantienen el orden, no por estética, por necesidad. Ahora, la parte que casi nadie cuenta. El orden es salud, hasta que se da vuelta. Si solo puedes estar tranquilo cuando todo está perfecto, si un vaso fuera de lugar te arruina la noche, si limpias para no sentir, entonces el orden dejó de trabajar para ti y tú empezaste a trabajar para él. La pregunta honesta es, ¿el orden te da paz o te la quita cuando falta? Si algo de esto te resonó, no intentes cambiar toda tu casa de golpe. Prueba el experimento. Elige un solo espacio, tu escritorio, tu mesita de noche, la cocina, y manténlo en orden durante 7 días. Sin perfección, sin exigencias. Solo observa qué pasa, cómo te sientes al entrar, qué cambia en tu cabeza. Con eso alcanza para entender todo este video desde adentro. Porque al final, esto no va de tener la casa limpia. Va de cómo te tratas en lo más cotidiano, de quién eres cuando nadie te mira. Esas personas no están limpiando una casa. Están manteniendo en orden algo que por dentro no siempre lo está. Si te viste reflejado en los ordenados, en los que limpian cuando están mal, o en los del vaso fuera de lugar, cuéntamelo en los comentarios. Y suscríbete. Cada semana explicamos una conducta de todos los días que nadie sabe explicar. Nos vemos en la próxima.